Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. La propuesta de esta semana va a ser hacer una bufanda o chalina en un punto muy sencillo, vistoso, aunque en este caso no se nota por la lana. La vedette, la reina, es la lana. La lana tapa cualquier tipo de puntada que uno vaya a hacer. Fue toda una experiencia trabajar con este tipo de lana. Yo le llamo lanas locas. De mucho color, tiene diferentes formas. Gasté 200 gramos, me quedó esto de 200 gramos. Y la hebra viene así, con diferentes colores. Acá viene como un rulito, acá viene como unos flequitos, ¿sí? Otra vez el rulito con otro color, otra vez el flequito y los rulitos. Entonces va haciendo todo este entramado. Y queda muy lindo y muy vistoso a la hora de llevar y de lucir, aunque el punto no se nota para nada. Este tipo de lana no se puede usar puntos de fantasía elaborados porque no se van a notar jamás. Entonces tiene que ser muy básico, porque ya les digo, la lana es la que se luce en este caso y no la manera que nosotros hagamos nuestro tejido. Es la lana la que se luce. En toda mercería hay lanas de este tipo, diferentes matizados, con rulitos, con lentejitas, como mini pomponcitos. Siempre hay lanas de este tipo, que por lo general no las lleva nadie porque no las saben trabajar. Yo compré dos más que realmente no sé ni cómo voy a ponerle el ganchillo de tan ancho que es algunos tramados de la misma lana, pero lo traje para experimentar, y si no, en tal caso haré algún adorno en algún tejido eventualmente que vaya haciendo. Pero me gustó la propuesta para ponerle color al otoño, porque el otoño es muy apagado, muy tristón, muy bajón. Entonces hay que ponerle color para que nuestros días estén sumamente iluminados y nos haga la vida un poquito más fácil, en la parte interior me refiero. Yo gasté casi 200 gramos, acá habrán 5 gramos si hay, capaz que 4. Tiene 1,20 m de largo, es para una niña, es para mi sobrina, y un poquito más con el largo de los flecos. Usé un ganchillo número 5 para trabajar y tiene un ancho de 15 centímetros. El ancho que ustedes vayan a tejer depende de cómo ustedes la quieran lucir a la bufanda y para quién quieran hacérsela. Este punto admite para ambos sexos. Ahora lo van a ver en una lana lisa. Entonces ese punto se puede hacer perfectamente para hombre y mujer, o niña y varón, porque es muy fácil y es bastante sobrio y no tiene nada que haga que el varón le quede mal. El que yo voy a tejer ahora lo voy a hacer con lana de bebé y voy a utilizar un ganchillo del número 3. También se puede usar un ganchillo del 2,50, y la cantidad de puntos que uno va a poner tiene que ser múltiplo de 3. A partir de eso tejemos el largo que nosotros querramos. Voy a utilizar un resto de lana porque voy a trabajar una muestra con ustedes, porque como es muy fácil el tejido, no es necesario que yo haga otra bufanda. Entonces voy a hacer una pequeña muestra. Ustedes van a pasar el video y lo van a hacer en un ratito. No van a tener que estar tanto mirando el video. Y van a poder tejer la bufanda rapidísimo. Lo que hacemos es, ponemos la lazada de nuestra lana en la aguja, retorcemos un poquito y pasamos por el agujerito y apretamos. Esta es el nudo de seguro de nuestro tejido para que no se zafe. Y vamos a hacer tantas cadenas como el ancho que querramos, que sea múltiplo de 3. Y así continuamos. Yo realicé 30 cadenas. Es una muestra.
nos regresamos 1, 2, 3 y en el cuarto comenzamos a hacer puntos altos. Toda esta vuelta de puntos altos. Así lo tenemos la primera vuelta, giramos, levantamos acá una cadena, un punto, y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas y en el tercer lugar clavamos con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y en el tercer lugar clavamos con un punto bajo. 1, 2, 3 y en el tercer espacio ahí con un punto bajo. En la última cadena de inicio la buscamos bien y ahí hacemos el punto bajo. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, alto, y damos vuelta. Adentro del arquito, al inicio, vamos a hacer 2 puntos altos. Solo 2 al inicio porque tenemos el de la pared ya hecho. Serían 3 adentro, pero tenemos el primero en la pared porque si no queda torcido. Vamos al arco que sigue y hacemos 3 puntos altos. 2 y 3. Como ven, acá sí se ve el punto. Vamos acá, sin cadena de separación ni nada, 3 puntos altos en el mismo lugar. Continuamos. Cuando vamos a finalizar la vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando comenzamos. Entonces, adentro del arquito, 2 puntos altos solamente. Y el tercero en el punto bajo, como hicimos en el inicio. Ahí. Y nos queda el lateral ya formado. Hacemos una cadena. Giramos, aquí dentro hacemos un punto bajo, que es donde vamos a prender después, y hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación o de arquito, y acá entre motivo y motivo va a ir el punto bajo, ahí en el hueco. 1, 2, 3 cadenas y en el huequito el punto bajo. 1, 2, 3 y en el huequito punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al cerrar la vuelta levantamos 3 cadenas y giramos. Recuerdan que cuando comenzamos en los arcos y finalizamos, el arco tiene solo 2 adentro, uno afuera, y los demás los tienen los 3 adentro. Entonces acá, principio y final, tocaría 2. Y los demás arquitos, 3. Es un punto muy fácil, muy lindo y aumenta muchísimo nuestro tejido. Para las que son muy vagas o muy ansiosas,
es bueno porque avanza rápido. 3 puntos altos por cada arquito. Arquito de 3 cadenas. Yo también, cuando hay ciertos tejidos que los quiero terminar. Y hay otros que no quiero que se termine porque uno lo disfruta de principio a fin. A todos nos pasa. Y cuando terminamos, prendemos ahí. A veces se aprieta un poquito. Con un punto alto. Giramos. Hacemos un punto bajo aquí dentro. 1, 2, 3 cadenas y repetimos. Y esta va a ser la secuencia de nuestra bufanda chalina para tejer con cualquier material del ancho que quieran y el largo que deseen. Para adultos por lo general es de 1,50 a 1,80 y 1,90, según cuántas vueltas quieran dar alrededor del cuello. Y para los niños 1,10, 1,30, 1,20 está bien. Más chiquitos tienen que sacar la medida en el cuellito para ir viendo. Para los más chiquitos más angosta y va a ser menos larga. Y así vamos con arcos de cadena hasta llegar al final y lo prendemos en la tercera cadena de inicio. Ahí, bueno, se aprieta. Ahí. Levantamos siempre después del arco de cadenas 3 cadenas para subir y continuamos adentro del arquito al comienzo con 2 puntos altos solamente. Y en los demás hacemos 3. Así. Bueno, les voy a mostrar para los que no saben hacer flequitos. Yo lo que hice fue envolver el hilo en mi mano y con el ancho de mi mano ya alcanzó para hacer el fleco porque es pequeñito. Ustedes pueden utilizar un cartoncito para darle el ancho que ustedes quieran a su bufanda o chalina. Por lo general pongo 3 o 4 hebras, lo doblo a la mitad, me vengo acá al extremo donde iniciamos. Ahí, y paso así. Cuando lo tengo todo acá, estiro un poquito, ya me entra mi dedo y traigo la otra parte y ya tengo mi primer fleco. Les muestro esto, a lo mejor ya lo saben hacer. Yo empecé a tejer hace 14 años solita, con una revista en otro idioma, muchos lo saben, y mi primer fleco de mi primer bufanda lo cosí porque la verdad no sabía cómo hacerlo. Y estoy orgullosa de no saber hacerlo, porque después aprendí un montón. Y continuamos, dejamos un espacio y vamos viendo dónde ponemos el siguiente. A veces no importa que no sepamos todo, lo importante es crear e inventar. Y yo no me quedé con las ganas de tener un fleco, agarré aguja e hilo y los cosí, y nadie dice que ese fleco está cosido. Y así va quedando los flequitos, bien lindo.
de A4, de A3, de A5, según el ancho que sea su material con el que vayan a tejer. Se ayudan con una aguja un poquito más fina, extraen un poquito la hebra para que pase el dedo y lo pasan todo ahí, y lo pasan todo así, y ya tendríamos nuestro flequito. Espero que lo practiquen, que lo puedan hacer, que lo puedan lucir este otoño, que puedan regalar para sus chicas, sus chicos en el cole. Es una linda opción. Después pueden hacer un gorrito también para combinar. Les mando un abrazo muy grande, muy sentido desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por ver mis tutoriales. Y no se olviden de suscribirse y de compartir en las redes sociales. Hasta pronto.